Bueno, vamos a dar tiempo para que entren los que están entrando antes que la puerta se cierre y no haya más oportunidad. Bueno, deseo que revisemos brevemente el tema del gobierno de la iglesia bíblica. Si hay unas marcas bíblicas que deben identificar a la iglesia de Cristo, a la misma vez debe ver uno cuál es el gobierno que la Biblia dice que esta iglesia debe tener. Bueno, si hay un tema donde más discusión y diversidad hay en lo relacionado con la eclesiología, es el tema de cómo debe ser gobernada la iglesia. Hay todo lo que usted quiera. Está desde la anarquía completa hasta la estructura jerarquizada más compleja. Dentro de estos dos polos está, por un lado, los cuáqueros y darvistas. Estos son grupos evangélicos que surgieron por allá en el siglo XIX, si no estoy mal, en parte en reacción a la jerarquización episcopal del anglicanismo en Inglaterra. Surgió un hombre que se llamó John Darby. John Darby incluso para algunos es el fundador del dispensacionalismo. Bueno, él en reacción a esa jerarquización del anglicanismo reaccionó y él dijo que la iglesia prácticamente no necesita ninguna clase de gobierno de hombres. Y si usted hoy día va a un templo de los hermanos libres, no sé aquí cómo se les llamará, ellos son conocidos como los hermanos libres, los templos bíblicos, tienen otros nombres, son muy conservadores en su culto y en estas cosas, y si usted va a su culto, usted se va a dar cuenta que no hay un director, sino que es una reacción a la jerarquización. Entonces hay una persona que se levanta y dice vamos a cantar el himno tal, está otro que se levanta, vamos a orar y está otro que se levanta, y lo que sí tienen es una especie de anciano, pero que no es un anciano en todo el sentido de la autoridad que el anciano tiene, sino más bien un hombre más que no es que haya tenido necesariamente una preparación, un llamado, ni ordenación, ni esas cosas, sino hay un reconocimiento tácito que la iglesia da, y este hombre es el que puede predicar y otros más. Al tomar la Santa Cena no hay un pastor que esté oficiando, sino que cualquier miembro puede hacer, bueno, todo, o sea, orar y repartirlo y esto. Y están los cuáqueros, no sé si conocen algo sobre ellos. Los cuáqueros es un grupo que no sé si fue en el siglo XIX o en el siglo XVIII, aquí en Norteamérica aún quedan unos. Ellos se le llama cuáqueros. Cuáqueros es un término, no sé de qué lengua viene, que significa los que tiemblan, ¿cierto? Y entonces ellos decían que no es necesario que un pastor sea quien te esté dando instrucción, sino que tú puedes ser iluminado e instruido directamente por el Espíritu Santo, y aunque no son pentecostales, tienen algo de similitud, y entonces ellos, cuando están siendo instruidos supuestamente por el Espíritu Santo, ellos tiemblan, ¿cierto? Y entonces se les dio la designación. Ellos prácticamente
rechazan toda forma extrema de externa, de autoridad. Entonces esto es lo que uno llama la anarquía, ¿verdad? O sea, no hay un gobierno. Ellos dicen, Cristo mismo es el que nos está gobernando, no necesitamos hombres que nos estén gobernando. Bien, ese es uno de los sistemas que hay hoy, más bien un antisistema, ¿no? Está el sistema erastiano, surge en el siglo XVI. ¿Siglo XVI? Ah, sí, ok, sí, 1500 algo. Es lo contrario del sistema de los cuáqueros, y ellos dicen, no, mira, Dios ha puesto a la autoridad civil no solamente para gobernar al pueblo, sino para gobernar a la iglesia. Y entonces el rey es el que toma la decisión y nombra a los pastores, obispos y todo esto, y la función de los pastores depende prácticamente del control o autoridad de los reyes. En cierto sentido, esto es lo que practica aún la iglesia anglicana, cuya máxima jefe es la reina de Inglaterra, ¿cierto? En algunas denominaciones luteranas en Alemania, donde el Estado aún tiene cierto control y la iglesia tiene que reportarle cosas al Estado, ¿ok? Ese es otro. Está otro que es el sistema episcopal, es el sistema practicado por la iglesia anglicana, por todas las extensiones del anglicanismo, que en las naciones que no forman parte de la, ¿cómo es que se le llama? Commonwealth, del gobierno de la reina, como aquí, que no forma parte de eso, ya no recibe el nombre de anglicana, sino de episcopal o episcopaliana, ¿cierto? Y en esta, ellos creen que la iglesia debe ser gobernada por medio de obispos y de una jerarquía. Así que ellos tienen el arzobispo de Canterbury. Por debajo del arzobispo de Canterbury hay una serie de obispos nacionales, regionales, locales, y en última están los pastores de cada una de las congregaciones locales. En el sistema episcopal, los obispos se miran a sí mismos como sucesores de los apóstoles. Ok, esto pues es como para que puedan ver todo lo complejo que es esto hoy. El sistema católico, que es un sistema episcopal, pero en su grado más alto, ¿no? Ya ellos van al extremo, donde no solamente no solamente creen que los obispos son los sucesores de los apóstoles, sino que ellos tienen al verdadero sucesor de Pedro, que es la máxima autoridad, que es como un rey. Realmente el sistema católico romano es un sistema monárquico donde el Papa es el rey y realmente es quien toma las últimas decisiones. Obviamente que hay mucho cuento, ¿no? Y se habla que del Papa negro, que realmente el Papa que controla no es el que nombran, sino que detrás de él hay otro hombre que es el que realmente toma las decisiones. Bueno, independientemente de si eso es cierto o no, ellos, el sistema que ellos tienen es realmente monárquico, autoritario, y es un sistema donde los miembros de la iglesia prácticamente no toman decisiones. Es más, cuando ellos hablan,
de la voz de la iglesia, o cuando hablan de que la iglesia tomó una decisión, no se refieren a los miembros, sino que ellos llaman iglesia de una forma especial a los obispos. Cuando ellos están juntos, entonces es cuando ellos hablan de la iglesia. Está otro sistema que es el congregacional. El sistema congregacional se puede ver con más fuerza en el siglo XVII. En Inglaterra surge lo que se llama la iglesia congregacional. Ellos tienen la confesión de Saboya o Saboya. Ellos dicen que no hay jerarquía, ni siquiera los pastores son la máxima autoridad, sino que la iglesia, la membresía es la máxima autoridad y ella es la que toma prácticamente todas las decisiones. Los pastores se convierten en empleados de la asamblea es la que decide cuándo los contratan. Por lo general, bueno, no sé si cada año, pero eventualmente en diciembre los pastores en el sistema congregacional, bueno, tiemblan, ¿no? Porque no saben si continuarán para el próximo año o no. Entonces eso es una cosa seria. Los que han estado en iglesias de la Convención Bautista del Sur, donde se aplica el sistema congregacional puro, saben lo que es esto, ¿verdad? Y realmente los pastores en ocasiones son empleados no bien tratados, especialmente cuando llega la asamblea de final de cada año. Hay unos que se levantan lance en ristre contra los pastores y uno ve cómo sufren. Yo nací en el sistema congregacional pleno y pude ver cuánto sufren en el sistema los pastores, porque todo el mundo es su jefe, ¿no? Todos, porque la asamblea se convierte en la máxima autoridad y él es un vasallo. Entonces, si se demora mucho en la predicación, allí mismo van los diáconos y van otros y es que un zancudo, y allí mismo y ellos van es donde estoy yo. Ok. Y es un sistema que es cruel. No digo que todo sistema congregacional necesariamente es cruel, pero sí creo lo que yo viví es que realmente es un sistema difícil. Ok, el sistema congregacionalista no fue practicado totalmente por los bautistas a su comienzo. Realmente los bautistas al principio no eran congregacionalistas como lo hay hoy, sino cuando se dio la independencia aquí en Norteamérica, cuando se libran del gobierno del rey y entonces surge la democracia en Norteamérica se convirtió en el equivalente al modelo bíblico de gobierno y prácticamente se convirtió en la misma cosa. Ahora, yo no estoy en contra de la democracia en el aspecto civil, ¿verdad? O sea, creo que de todos los sistemas que hay hoy es el menos malo, pero lo que la iglesia o buena parte de la iglesia norteamericana hizo, y en especial las bautistas, lo que hicieron fue ver la bendición que trajo para el Estado la implementación de la democracia, y entonces dijeron, no, si eso es tan bueno, tiene que ser que el gobierno bíblico es democrático. Y entonces convirtieron democracia en igual a Biblia.
Y es lo que pasa hoy día. Y entonces creen que el sistema congregacional, que es un sistema democrático pleno, implementado en la asamblea, es lo que Dios quiere, pero no necesariamente. No necesariamente. Bien. Y existe otro sistema que es el presbiteriano, o al que se conoce en sí como reformado, que es el sistema de gobierno por un cuerpo de ancianos o presbíteros, ¿cierto? Y que cada una de las congregaciones debe ser gobernada por ese consistorio o ese cuerpo de ancianos. Bien, estos son como los sistemas de gobierno más conocido hoy. Bueno, más conocido no, porque hoy día creo que se conoce más otro que no ha sido tradicional, que es el sistema monoobispal. ¿Saben qué es eso? Que es, bueno, mono, uno, ¿verdad? Obispal, que un obispo es el que toma las riendas sueltas de la iglesia. Es un sistema que se aplica mucho en el ambiente carismático. Hay alguien, funda la congregación crece y puede crecer a miles y miles y miles, pero sigue siendo él el máximo jefe. No hay otro. Él puede que nombre otros como pastores, ancianos y todo, pero él sigue siendo el que toma las riendas, el que lleva las cuentas, el que gasta, el que se asigna su sueldo, el que dice quién se va, quién se queda, todo eso. Y eso es a lo que se le llama monoobispado. Yo le llamo monoavispado. Porque sí, eso, ¿cierto? Es un avispado. Ok. ¿Dudas sobre estos sistemas que hay? Puede que se me hayan pasado unos. Un poco más. Pero ellos llaman quejándose. Se quejan mucho de ese tipo de cosas, que hacen todo lo que tienen que hacer, pero aún así no es suficiente. Siempre van a poner a los que tienen conexión con algunos que ya están allá arriba, en el sínodo. Pues mira, yo no sé, yo no conozco mucho sobre esto, ¿verdad? Pero que eso pase no extrañaría. Porque así más o menos se maneja, ¿no? Sí, no extrañaría. No los pone una iglesia, no hace nada parecido a nosotros. El presbiterio, bueno, que eso es una cosa que hay que distinguir, ¿verdad? En el sistema presbiteriano, a lo que ellos llaman presbiterio no es al cuerpo de ancianos de una congregación, sino a un cuerpo de ancianos de varias congregaciones. Y entonces supongamos, todas las presbiterianas de Houston van a conformar el presbiterio de Houston, y entonces ellos toman ciertas decisiones. Hay cierta autonomía en la iglesia local, pero esta no es plena. Realmente ellos están en dependencia de ellos. Los pastores no son miembros de la iglesia local, sino que son miembros de este presbiterio intereclesiásticos. ¿Bien? Sí, hermano. No sé, ellos creo que hacen diferencia entre
Bueno, hacen distinción no entre ancianos y pastores, sino entre ancianos gobernantes y ancianos docentes. Entonces, ancianos docentes son los pastores y ancianos gobernantes son los que no están pastoreando. Ellos hacen la distinción basados en un texto. Creo que cuando Pablo, escribiéndole, no sé si es a Timoteo, si no estoy mal, él dice, o a Tito, dice que hay que tener en doble honor a los ancianos, mayormente, dice él, a los que se ocupan en la predicación. Entonces ellos de allí sacan la conclusión de que existen dos clases de ancianos, ¿no? Ok, bien. ¿No hay dudas? Seguimos. Ok. Pero, vamos a regresar, porque no me quiero que deseaba explicarles esto. Ok, como se han dado cuenta, no sé si tendrás por allí, Silvia, ¿cómo es el? Porque es que sí me tiene ya aterrorizado. No ven, y yo le he hecho aquí, no este. Sí. Protección. No es que si conocieran lo que me da cuando se me acerca no lo transmiten en internet, ¿no? Porque si no van a pensar que es un rito. Esa va a ser la unción del off. Oh, sí, aquí estamos reformándonos. Sí, ok. Bueno, quiero mostrarles esto porque en medio de tanto caos, o más bien, en medio de esa diversidad donde unos dicen que la iglesia tiene que ser gobernada así, otros dicen que de esta forma, otros dicen que de esta otra y otra. Bueno, entonces dice uno, bueno, ¿y cuál es la verdadera? O sea, porque no simplemente vamos a caer en ese relativismo superfluo donde uno dice, no, está bien que cada uno haga como desee. No, o sea, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que la verdad es un asunto serio, hay que saber distinguirla, hay que conocer qué es lo que Dios dice. Y yo lo que les muestro aquí es un gráfico aproximado de lo que la Biblia dice, de cómo se debe gobernar. Miren esto. Lo primero, lo que está por encima, si vamos a establecer como especie de una jerarquía, lo que está por encima es Dios, porque Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Y Dios es el Padre de Cristo. Luego, Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es la cabeza. Efesios 5 dice que la esposa se sujete a su esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, quien es su cabeza, quien es su Salvador, la cabeza máxima de la iglesia, tanto en su aspecto universal como en su aspecto local, es Cristo. La cabeza de la iglesia local no son los pastores, es Cristo mismo. ¿Bien? 2. Cuando Cristo se fue, ascendió, volvió a su Padre, Él dijo en Juan, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque os enviaré al Consolador. Él tomará de lo mío y Él os lo
hará saber. Cristo dejó un vicario o un representante en esta tierra, y el representante es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en el culto, como yo les decía, cuando vamos a tomar la cena, Cristo mismo viene vestido de su gloria e invita a los suyos. Pero podemos decir que quien viene no es la segunda persona de la Trinidad, sino la tercera persona, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien hace presente a Cristo en cada una de sus iglesias. Es un misterio, pero cuando Cristo dice, os conviene que yo me vaya, lo que Él da a entender es, mira, si me quedo a causa de esta autolimitación que me puse yo al decidir tomar cuerpo humano, mi cuerpo humano solo puede estar en una parte a la misma vez. Si estuviera Cristo presente aún en su cuerpo hoy, bueno, iba a estar, no sé, supongamos que quería visitar a cada una de sus iglesias, estaría solamente en una, hoy en una y al siguiente día en otra. No porque Él no sea Dios, pero el Hijo de Dios que está en los cielos hoy es el Hijo de Dios hecho carne. Y cuando Él se hizo carne, se impuso ciertas limitaciones. Él dice, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me hará presente a mí en todas partes. Y cuando aquí estamos en el culto, en Colombia están en el culto, en México en el culto y en otras partes, Cristo está presente en todas partes por medio del Espíritu Santo. Bien, así que Él dice, os conviene que me vaya. Él representa a Cristo y lo hace presente. 3, vienen los apóstoles. ¿A quiénes fueron a los que comisionó Cristo? La Biblia es clara y lo hemos visto, a los apóstoles. Ya hemos visto esto en Mateo 16 y en Efesios 2. Y luego de los apóstoles, ¿quiénes vienen? No vienen más apóstoles porque en la Biblia en ninguna parte encontramos que los apóstoles nombraron a otros apóstoles. Esta capacidad de nombrar apóstoles es solamente de Cristo. Contrario a lo que hacen los falsos apóstoles de hoy. Los falsos apóstoles de hoy son más grandes que los 12 porque los 12 no nombraron apóstol y cuando tuvieron que buscar el reemplazo de uno, pidieron la ayuda de la iglesia para que ella ayudara con su voto, pero los de hoy día ellos creen que pueden hacer eso. Vamos a ver en la Biblia a quienes comisionaron los apóstoles para gobernar a las iglesias. ¿Quién lee por favor Hechos 14:23? Ok, Hechos nos muestra que los apóstoles y sus colaboradores iban, establecían una congregación y lo que hacían era ordenar ancianos para que ellos se encargaran de gobernar en nombre de Cristo usando la doctrina que habían dado los apóstoles a la iglesia local. Si se dan cuenta, no ordenaron profetas, no ordenaron apóstoles, sino ancianos. Quiero que se den cuenta allí que dice, y ordenaron ancianos, plural. ¿Quién lee por favor Hechos 20, 17 y 28? Sí, señor.
puestos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, le asigné estos dos textos porque quiero que observen algo. Uno, nuevamente se nos habla de la pluralidad. Cierto, aquí dice que la iglesia de los Éfesos era una iglesia gobernada por un cuerpo de ancianos. Aquí habla de ancianos plural. Pero quiero que observen que a estos ancianos a los cuales Pablo llama, como dice en el verso 17, que mandó a llamar a los ancianos, luego en el verso 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Cómo se le llamaba o se le llama hoy a aquel que cuida un rebaño? Pastor. Así que Pablo aquí está diciéndole a estos ancianos que ellos son pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Este texto, e incluso uno en las cartas de Pedro, nos muestra que en el Nuevo Testamento el anciano es lo mismo que el pastor y es lo mismo que el obispo. Son tres designaciones para un oficio. Obvio que habla de tres aspectos de esta responsabilidad. Cuando habla de anciano o presbítero, habla de ese hombre maduro, de ese hombre que da consejo sabio, ¿verdad? Cuando habla de pastor, de poimen, habla de aquel que guía, ¿cierto? Y cuando habla de episcopos, obispo, habla de aquel que supervisa. Así que el pastor o anciano u obispo es la misma cosa. No hay ninguna distinción en la Biblia. Así que cuando decimos que la iglesia debe ser gobernada por un cuerpo de ancianos, lo que decimos es que debe ser gobernada por un cuerpo de pastores o un cuerpo de obispos. Solo que de una forma extraña en la Biblia, el término que se usa más para referirse a estos siervos no es ni obispo ni pastor, sino anciano. ¿Por qué será? No sé. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? En el siglo II y en el siglo III se popularizó mucho el término obispo. Incluso se habla de que le besen el anillo al obispo ya en el siglo II, y entonces se convirtió como en un título de alcurnia, ¿no? Allí viene el obispo. Luego, después de la reforma, se popularizó más el término pastor. Bueno, y hasta el día de hoy este término ya se convirtió también en un título, ¿no? Y entonces yo he conocido hombres que se ofenden si no antes de su nombre no le ponen el título pastor. Pero en la Biblia, paradójicamente, el término que se usa más es anciano. O sea que si yo quiero usar un título, yo les puedo decir, ¿por qué más bien no me llaman anciano Julio? Bueno, porque no suena tan, no es que suene como wow, el anciano Julio. No. Bueno, independientemente de cómo sea que le llamen, en la Biblia estos no son títulos, sino que son oficios. Y una cosa es un oficio y otra cosa títulos. Título es como cuando yo firmo doctor Julio. Oficio es que yo firme
carpintero Julio Benítez, albañil Julio Benítez. ¿Quién firma así? Poca gente, ¿verdad? Porque uno ama mucho el que los títulos y el reconocimiento. Apóstol ni siquiera es título, es un oficio. Cuando Pedro, hablando de Pablo en una de sus cartas, él no dice porque el apóstol Pablo, sino que él dice porque el hermano Pablo. Veo yo que en el Nuevo Testamento el único título que se nos da a todos es el título de hijo de Dios. Juan, capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y como todos somos hijos, entonces todos somos hermanos. Y por eso es que vemos en la Biblia que se usa mucho la designación hermano, mas no se llamaba a alguien por el apóstol tal o el pastor tal o el anciano tal, sino que era el hermano tal. Y ahora que si se quería especificar cuál era su responsabilidad, muchas veces Pablo dice yo Pablo y después dice apóstol, pero no usa eso como título, porque si fuera como título él dijera yo el apóstol Pablo, pero él no dice así, sino yo Pablo, apóstol de Cristo. Así que creo que si deseamos ser más bíblicos en la forma, incluso como los pastores firman, no, cuando uno escribe una carta no debiera firmar Pastor Ricardo, sino Ricardo y abajito pone pastor de la iglesia tal. Creo que es más bíblico, ¿verdad? Pero bueno, yo no digo que se vaya a cambiar eso ya, ni que necesariamente sea pecaminoso, pero sí voy a que nos encanta mucho los títulos, en contra de lo que la Biblia dice. Así que Hechos 14, Hechos 20, Tito 1:5 nos muestra que la iglesia local es gobernada por un grupo plural y par, o sea, no que son dos, sino par en que son iguales en autoridad de ancianos. O sea, si aquí en esta congregación dentro de 5 años, 10 años, no sé, la congregación crece más y necesitan otro anciano y ya dentro de 10 años hay otro anciano y los dos pastores que tienen hoy día, ya ellos llevan más de 10 años aquí. Bueno, ese pastor nuevo, desde el primer día que entra, él tiene la misma autoridad que los otros dos. Eso es a lo que se le llama pluralidad, muchos y paridad. Y eso es una bendición grande, hermanos. Cuando una iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos, la iglesia se libra de muchos problemas. Si el pastor cae en pecado de inmoralidad sexual, ¿quién lo disciplina? ¿Quién empieza eso? Para eso están los otros ancianos, los cuales empiezan ese proceso disciplinario. Cuando hay pluralidad de ancianos, no se da ¿cómo le llamaríamos? Se me fue el término, como ese autoritarismo, ¿no?, que algunos hombres toman y controlan a la iglesia. No, hay un cuerpo de ancianos, hay un cuerpo de hombres y ellos tienen que sujetarse mutuamente. Hay un pastoreo mutuo. Así que es una bendición cuando hay una pluralidad de ancianos, y entiéndase ancianos como pastores. ¿Significa eso que toda congregación desde el momento en el cual empieza debe tener una pluralidad? No creo, no es
lógico, ¿verdad? Cuando empieza, bueno, tal vez en un tiempo, unos años, con el acompañamiento de otra congregación, surge un pastor y luego pasa otro tiempo y surge otro más y así van hasta lo que Dios desea. ¿Significa eso que todos los pastores o ancianos que se nombren deben ganar sueldo? No creo, ¿verdad? Porque si bien no coincido totalmente con la división que hacen los presbiterianos entre anciano gobernante y anciano docente, no todos los ancianos, según el texto que dice Pablo, los que mayormente se consagran a la predicación, lo que nos deja ver este texto es que no todos los ancianos necesariamente son predicadores de tiempo completo. Habrá unos que, aunque deben cumplir con el requisito de tener la capacidad de predicar y enseñar, no se consagrarán totalmente a eso, sino que pueden ser bivocacionales. O pueden trabajar tiempo completo en otra cosa y ayudar a gobernar a los pastores que hay ya. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿O no? Sí, hermano. Hermano, ¿sabe que yo tenía una inquietud conforme a, se alcanzó a pasar tantito, pero quisiera, no sé si podría regresar tantito, todavía cabe. ¿Qué pasa con el nombre que también es un sinónimo que se usa y que a nadie nos gusta ese nombre de siervo en relación con pastores, con obispos, con el que en algunas partes se usa como El siervo. como siervo? Bueno, hay unas partes donde yo oigo que el término siervo, aunque sea un término que habla de posiblemente humildad, ¿no? Se usa como un título y se habla del siervo de Jehová, ¿no? Y se usa no en la connotación de aquel que sirve, sino como de aquel que es el emisario del cielo, el ungido y el que tiene esto. Creo que en el sentido ese no se debe usar, ¿verdad? Hoy, pero sí en el sentido, bueno, yo me considero y me veo como un siervo, ¿verdad? Y soy vuestro siervo porque soy siervo de Cristo. Y creo que se puede usar en el aspecto ese, pero yo lo escucho mucho hoy y me parece que la connotación que le están dando no es tanto de un servicio y de humildad, ¿no? Porque, bueno, en la Biblia esa palabra se usa para un siervo de la condición más baja. Más baja, sí. Cuando se refiere a cuando mismo Pablo usa siervo de Jesucristo y ahora le dan, como dice usted, es un sentido elevado. Distinto. Es que somos especialistas en distorsionar las cosas buenas. Oh, sí, somos así. Creo que en algunos textos por ahí leí que la palabra que debería ir en vez de siervo es esclavo. Esclavo. Dulos. La traducción se ha cambiado a siervo en algunos versículos. Bueno, porque en esa época siervo, como dices tú, se refería al esclavo de más bajo rango. Pero hoy día no, hoy día es que yo soy el siervo. Pero este siervo lo que da a entender es que soy el que los mando a ustedes. ¿No? Ese, como dicen los mexicanos, está peor. Bueno, en el ámbito presbiteriano y en el ámbito reformado usan mucho eso. Pues yo personalmente disiento y no lo veo en la Biblia. Ahora, yo sé, en la carta a los Hebreos, en 2 pasajes, si no estoy mal, se habla acerca del respeto y de la honra que se le debe dar a los gobernantes. Allí en la Reina Valera dice a los pastores
directores, pero textualmente dice a los gobernantes. Y sí, hay un reconocimiento que se les debe dar porque ellos son siervos, realmente siervos de Dios, ¿verdad? Pero sí, está bien, hay que darles reconocimiento, pero darles un título que le corresponde solamente a Dios, no sé, creo que es algo grave. Efesios 5:32. El apóstol Pablo, cuando dice, por lo demás que cada uno ame a su esposa y la esposa respete a su esposo, el término griego se puede traducir textualmente, y la esposa reverencie a su esposo. Así que si hay alguien que le debe decir a Ricardo reverendo, es su esposa. Sí, y a todos los hombres que están aquí. Lo que da a entender Pablo allí. Bueno, pero que no pase como pasa allá, ¿no? Pablo dice que las esposas traten que le digan a su esposo Señor, como Sara le decía, ¿no? Y bueno, en Colombia, cuando la esposa de uno va y le dice Señor, prepárate. O sea, algo no hiciste bien. Si algo no hiciste bien, así que... Pero no, yo no estoy de acuerdo con esos títulos. No sé, bueno, y no es porque me las dé de que sea el humilde, no. Pero sí porque es que yo no veo eso en la Biblia, no lo veo. ¿Bien? Ok, entonces... Estamos viendo aquí que los apóstoles ordenaron ancianos u obispos en cada iglesia, mostrándonos que los ancianos son la prolongación de la autoridad que la iglesia tiene. Por decir así, ellos son los brazos de los apóstoles. No porque ellos se impongan como autoridad, sino que cuando ellos exponen la Biblia, eso que exponen ellos, como es fiel a lo que los apóstoles han dicho, se convierte en autoridad. La autoridad de los pastores no es en su persona, la autoridad es en lo que ellos hablan de parte de Dios, cuando son fieles a lo que la Biblia dice. ¿Bien? Ok. Y al lado de los ancianos, en la Biblia se nos presenta a los diáconos. Ya fuimos a Hechos, no hemos ido. Hechos 6. Hechos 6, y ya vamos a terminar pronto. Aunque yo tengo ánimos, pero yo sé que ya están cansados. Yo no estoy cansado ya, pero ustedes sí. Hechos 6. Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí griegos, entiéndase, no gentiles, sino cristianos judíos de habla griega. Y hubo una murmuración, así que eso de la murmuración es tan viejo como el diablo mismo, ¿no? O sea, eso no se ha acabado. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto nos muestra que la principal responsabilidad de los ancianos es la predicación. ¿Cierto? Dios no los manda a que en la iglesia se va a hacer una emisora, vamos a tener una librería, una escuela y el pastor se encarga de... No, los ancianos, que en este caso eran los 12, ellos dicen, mira, no es justo ni siquiera que tengamos que estar preocupándonos para ver si a las viudas de los griegos les dieron la ración o no. O sea, esa no es la responsabilidad. No está bien que nosotros abandonemos nuestra responsabilidad principal, que es la predicación de la palabra,
para estar involucrados en estas cosas. Y esto es algo que nos muestra que en el sistema congregacional especialmente hay un problema serio. La congregación quiere ver que su pastor haga visitas a las casas, que vaya a no sé qué parte, que haga esto. No, la responsabilidad principal que ellos tienen es la predicación y oración. Yo conozco pastores que se las pasan ocupados en muchas cosas y me pregunto en qué tiempo preparan el sermón. A mí no me alcanzan 5 días. Bueno, no sé si es que soy más bruto que todos, porque yo sí necesito todos los días sacar tiempo. Digo, bueno, ¿y en qué instante están, visitan acá, visitan allá, conferencias acá, cosas aquí? ¿En qué momento preparan su predicación, verdad? Así que no hay que, la iglesia debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los pastores tengan el tiempo necesario para que se consagren a 2 cosas: predicación y oración. Ok, dice el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, leo mal. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, los ancianos, persistiremos en 2 cosas. ¿Cuáles? La oración y el ministerio de la palabra. Así que el oficio de los diáconos surge, aunque aquí no se usa el término diácono, sí está el oficio. El oficio de los diáconos surge en el contexto de que cuando la iglesia crece, las necesidades de la misma crecen. Que hay que estar pendiente de la estructura, que el aire no funciona bien. Sí está funcionando, o sea, no es que les diga que no funcione. Que las luces que se fundieron, las luces, que el videobeam no funciona, que hay que pagar los servicios públicos, que hay que darle la ofrenda a, bueno, en fin, eso no es responsabilidad. O sea, los pastores no deben estar allí, deben estar otros hombres para que ellos tengan tiempo para las 2 cosas principales que la Biblia dice que les toca: predicación y oración. Y entonces dice el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, un nombre que les voy a recomendar para los que tienen niños o van a tenerlo, Prócoro, súper, ¿no? Prócoro, Nicanor, otro nombre, Timón, Parmenas, Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra como resultado de que los ancianos ahora se ocupaban más en lo que les corresponde. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Así que aquí vemos cómo se instituye el oficio de los diáconos. Pregunto, ¿cuál era la responsabilidad principal de los diáconos? Según este texto. ¿En qué? El servicio relacionado con ¿quiénes? ¿Con qué clase particular en condición social de estos miembros? Con las viudas y los más necesitados. El objetivo principal del oficio de los diáconos son las obras de misericordia dentro de la iglesia local.
Y insisto en hacer ver esto porque incluso en nuestras congregaciones los diáconos muchas veces se ocupan en cualquier otra cosa menos en lo que es las obras de misericordia. El oficio de los diáconos es para que ellos se encarguen de animar a los miembros que tienen más plata para que den para el socorro de los más necesitados de la misma congregación. Y lo vemos en todo el libro de Hechos. En todo el libro. Se enfocaban especialmente en las viudas. Que si había una viuda en la iglesia, esa viuda no pasaba necesidad a causa del oficio de los diáconos. Que ellos están viendo a ver quién de la iglesia está pasando por una gran necesidad. ¿Quién se quedó sin empleo? ¿Quién está enfermo? ¿Tiene a su padre en el hospital? Y ver qué necesitan ellos en medio de esa necesidad. Una iglesia bíblica, como dije antes, debe ser una iglesia fuerte en la diaconía. Yo sé que hay congregaciones, y posiblemente esta sea una donde prácticamente pues no hay necesitados así como en un grado, ¿verdad? Alto. Pero siempre alguno de los miembros pasa por alguna necesidad y en ocasiones estos miembros sufren solos esta necesidad porque en la iglesia no hay un servicio diaconal fuerte. Bien, el tiempo está que se nos va, falta mucho, yo los veo tan cansados y los entiendo, realmente es que ya esto es mucho, ¿no? Pero déjenme terminar por lo menos esto y voy a intentar ser breve. Respecto, luego de los diáconos viene ya la asamblea, ¿verdad? Sin asamblea y sin miembros no se necesita diácono, no se necesita pastor. O sea, no, eso no tiene sentido, ¿verdad? En conclusión, entonces puede que esté preguntando a alguien, bueno, entonces ¿qué? ¿Congregacional? ¿Presbiteriano? ¿Cuáquero? ¿Anglicano? ¿Episcopal? ¿Qué creen que se nos muestra en este cuadro? O sea, ¿qué es lo que uno puede ver? Y si se han dado cuenta, todo está extraído de la Biblia. ¿Cómo le denominaríamos a este sistema de gobierno? ¿Cómo? Iglesia bíblica. No, pero para darle un nombre al sistema de gobierno. Gobierno bíblico. Sí, pero bíblico presbiteriano, bíblico congregacional, bíblico cuáquero, bíblico reformado. Bueno, lo que pasa es que ya hemos visto que al que se le da la designación de reformado es al presbiteriano, pero que no es tan o sea, no es en el sentido por lo menos que lo comprendo yo y creo que lo comprenden aquí. Teocrático. Bueno, puede ser, ¿no? Yo le llamo el gobierno presbiterial, no presbiteriano, sino presbiterial. O sea, es la iglesia siendo gobernada a través de ancianos y la asamblea, ¿no? Porque ella también se necesita. Pero ancianos, y no le llamo presbiteriano, porque en el sistema presbiteriano ya les expliqué, es otra cosa, pero presbiterial es que cada iglesia local tiene su cuerpo local de ancianos. Pero le añado congregacional porque en la Biblia encontramos que la asamblea participaba en la toma de algunas decisiones. Y esto no se puede obviar. Cuando fueron a elegir a los diáconos, dice en el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. En la versión
antigua, dice, y de acuerdo al común sufragio, escogieron a estos 7 hombres. Así que la asamblea participó con sus votos en la elección de los diáconos. Obviamente deben participar con su voto en la elección de ancianos, porque Pablo mismo da los requisitos para ser un anciano, y si se los da a la asamblea es para que ella sepa quiénes pueden ser y ella vote, ¿verdad? Pablo en una parte dice, y le pareció bien a la congregación que a mí me acompañara no sé quién y no sé quién más para ir con una plata a tal parte. Así que hay decisiones que se toman en conjunto con la asamblea, pero hay otras que no, y eso es lo que el error del sistema congregacional pleno. Si, por ejemplo, vamos a tomar la decisión de si se vende el edificio y se compra otro, ¿de quién debe ser esa decisión? De la asamblea. Los pastores o los ancianos con la asamblea toman esa decisión, pero que es que hay alguien que vino y dijo que le pareció muy lindo ir a otra parte y vio que mientras cantaban himnos se levantaban 3 hombres medio amanerados y vestidos como tipo ballet, como pasó recientemente en Nueva York, y entonces les pareció lindo que antes de la Santa Cena y como preparación para la cena, estos 3 hombres empiecen con movimientos medio afeminados y bailen y hagan eso, y qué inspiración tan grande. Y entonces alguien viene y dice aquí, pastores, ¿por qué no hacemos eso antes de la Santa Cena, que haya una sesión de baile para que la congregación... Y entonces él dice, ¿por qué no convocamos a la asamblea para que ellos tomen la decisión? La respuesta bíblica es no. Esa no es decisión de la asamblea, esa es decisión de los ancianos. Los ancianos toman las decisiones de índole espiritual, doctrinal, y la asamblea participa en la toma de decisiones de índole material. Y elección de diáconos y elección de ancianos. ¿Bien? Está bien. Congregacionales, sí. Tienen al pastor como un empleado, ellos lo despiden, lo pueden cobrar a lo que quieren, si a mí no les gusta. Y ellos votan por unanimidad o democracia, son democráticos. Entonces ha habido muchos pastores corridos, más porque un miembro no me gustó y el señor tenía toda la tiene familia. Y chao pescado. Así pasa. Bueno, si en el sistema congregacional pasa eso, entonces en el sistema que les muestro aquí, ¿quién despide a un pastor? ¿Cuánto tiempo debe estar él como pastor? El anciano o pastor es un oficio de por vida. Y de la única forma que un pastor debe dejar de pastorear una congregación es que se muera, pues obvio, allí pues ya no se puede, ¿no? O que se descalifique. La misma cualificación que Pablo en Tito y Timoteo pide para ser anciano, eso mismo que lo califica, eso mismo lo descalifica si lo viola, ¿verdad? Y si un anciano viola eso, ya queda descalificado y no puede ser más pastor. Bien, ok. Entonces, y ya voy a terminar aquí, ahora sí. 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 Ah, sí, tú ibas a preguntar. Qué pena, hermano, se me olvidó. Regresando a las
que deben dar. dinero que ellos deben hacer. Pues no es necesariamente del público beneficiario, ¿no?, de su función. O sea, primordialmente tiene que ser los miembros, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros encontramos que Pablo le escribe a los filipenses, a los gálatas, a los de Corintio, y él pide plata, ¿verdad? Y pide que apoyen a hermanos que estaban pasando en una gran necesidad, no en su propia congregación, sino en otras iglesias. Es más, la mayoría de las veces que el Nuevo Testamento habla de plata o de dar, lo habla en el contexto de una recolecta que se hace para los más pobres, no de la propia congregación, sino de otras iglesias. Y entonces hubo muchas que recogieron plata y la enviaron a Jerusalén, porque ellos pasaron por una gran persecución. Así que pienso que es bueno, sano y bíblico que de vez en cuando la congregación haga sus recolectas y apoye a hermanos que están pasando por una gran necesidad. Que se deben procurar los hermanos en necesidad primero. Si hay extra, puede ayudar Sí, a personas secundarias. así es eso, especialmente a hermanos en la fe, cierto, es lo que se debe hacer. Pienso que para el tiempo del diaconado es como si fuera un oficio de que dura 2 años y luego se le quita el puesto. Yo no veo en las escrituras eso, yo te soy franco, yo no veo allí que es que el diácono va a ser diácono por un... Sí, y creo que hay confusión, hay denominaciones donde incluso a los ancianos gobernantes, no a los pastores, sino a los gobernantes, que los cambian. Y bueno, ¿y por qué los cambian? Si eso es un don. Si eso es un don, es un oficio, y el oficio es hasta que se descalifique o se muera. Eso no es que lo cambiamos ahora. O sea, yo no veo eso en la Biblia. Ahora, que la junta directiva, el tesorero y esas cosas, ok, sí es bueno que se haga una rotación, pero en el tema de los oficios que Dios mismo da, pues si lo quitó él, pues ok, ya no puede seguir. Y no es que Dios lo quite, si la persona se descalifica. Sí, bueno, no toda disciplina necesariamente lo descalificaría para siempre. Hay unos casos como por ejemplo el caso de inmoralidad sexual en un anciano, especialmente pues... Aunque hay mucha controversia sobre ese tema, pero a mí me parece que debe descalificarlo. O sea, Pablo dice que debe ser irreprensible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un pastor que cae en adulterio. Bueno, yo pienso que con el diácono, lo que se exige, aunque es casi parecido al de los pastores, no es lo mismo, ¿verdad? Porque los diáconos no son autoridad espiritual. La única autoridad espiritual que Dios da son los pastores y a ellos se les pide más. Ustedes imagínense un pastor cae en adulterio con una miembro de la iglesia. Bueno, yo creo que si usted tiene su esposa joven o tiene una hija, bueno, usted lo pensaría muchas veces si la manda a consejería, ¿no? Porque qué riesgo. Sí, hay que ser realistas. O sea, aunque él se arrepienta y todo esto, bueno, ya hay algo. Ya pasó algo y ¿quién dice que no pueda pasar? Así que por eso en la mayoría de congregaciones reformadas, sin decir que en todas, cuando un pastor, cuando un anciano cae en inmoralidad sexual, queda descalificado para ser pastor de por vida. Puede volver y ser un
maestro, puede trabajar en otras cosas, pero pastor, bueno, eso hay que pensarlo bien. Ok, aquí simplemente voy a mencionárselos de una forma rápido. Requisitos para ser pastor a la luz de lo que dice primera a Timoteo, y Tito nos dice que debe ser un hombre, varón, que las damas no pueden ser pastoras. Es claro cuando él dice que debe ser marido de una sola mujer. No se nos dice que debe ser esposa de un solo hombre, sino que aquí es un requisito exclusivo para hombres. La Biblia prohíbe que la mujer lidere en la iglesia sobre los hombres. Primera a Timoteo 2:11, Pablo de una forma muy clara dice: porque no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre, y esto se hace cuando ellas predican, y la principal responsabilidad de un pastor es predicar. Así que hay esta prohibición. Hay un orden de autoridad que Pablo dice debe ser respetado. Dios, luego Cristo, luego el hombre y luego la mujer. Pablo dice que la mujer aprenda, que no enseñe en la iglesia. Y primera a Corintios 11:7 dice que la mujer es gloria del hombre. ¿Será que Pablo era machista? Ellas creen eso, ¿verdad? Pero no. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que ella sea su protección. Y cuando ella se sale del rol de sujeción que Dios le ha dado, ella se expone a muchos peligros, que fue lo que pasó con Eva. Cuando la serpiente va donde Eva y le habla, ¿qué era lo que tenía que hacer ella? Tenía que correr y preguntarle a su esposo, pero no, ella cree lo que la serpiente dice, ella come y después pues obviamente con toda la capacidad seductora y de palabras y corazoncito y que esto acá, pues el pobre, no pobre, él también tiene responsabilidad, ¿no? Y él cae. Y lo que pasa allí es que se invirtió ese orden o esos roles que ha establecido Dios. Así que la función de enseñanza Dios se la ha dado no a la mujer, sino al hombre. Tito 2:3-5, ya hemos mencionado eso. Las damas son llamadas principalmente a atender su casa, pero también pueden servir en la iglesia como asistentes de los diáconos. No pueden ser diaconisas ordenadas, pero sí pueden colaborar con los diáconos en los requisitos que Pablo da en Tito 2, luego de que habla de los requisitos para los hombres, habla de algunos requisitos para las damas. Y él dice, y asimismo las mujeres, refiriéndose al tema del diaconado, dice, no deben ser, creo que empieza por calumniadoras, no sé por qué. Chismosa. ¿Por qué será que casi siempre que la Biblia da instrucciones a las damas tiene que hablar algo relacionado con la lengua? No sé, bueno, ok. Acá uno dijo que él no sabe y no nos vamos a meter en líos, ¿ok? Pueden ser instructoras de niños. Proverbios está lleno de instrucciones para que los niños oigan la instrucción de su madre. Evangelizadoras, la mujer samaritana evangelizó a un pueblo completo, ¿verdad? Instructoras de otras damas, Tito 2:5, pero ya hemos visto más bien esa instrucción informal, face to face, como dicen en italiano, donna a donna, mujer a mujer, ¿verdad?
pueden colaborar con sus bienes. En la Biblia encontramos que incluso en el ministerio de Cristo unas colaboraban con sus bienes, ayudando a los más necesitados. Tenemos a Dorcas y a, bueno, otras más. O sea que no es que Dios diga las damas nulas, no, ellas pueden hacer mucho. Ok. Bueno, ya conversamos sobre eso y no quiero demorarme mucho. Requisitos de los diáconos prácticamente se nos ponen los mismos que se le dan a los ancianos. Solo se suprimen unas cosas, pero debe ser hombre. Se deben probar, ¿no? Dice Pablo que se prueben antes, y lo que significa no es simplemente que vamos a tener una asamblea para elegir diáconos y se dice, bueno, ¿quiénes, qué proponen? Y fulanito dice que Pedro y el otro Pablo. No, dice Pablo que eso debe ser el resultado de que ya los ancianos y la iglesia han puesto a ejercer ciertas funciones de auxilio diaconal y los prueban y ven que realmente son hombres íntegros. Ok. Este es un tema ya largo. Ok. Yo creo que vamos a dejar allí. ¿Cómo dice? Lo que pasa es que ya me cansé. Ya me cansé. Me cansé ya. Es que hoy día hay de todo, hermana. De todo. Saben que yo te voy a explicar. Sí, y es importante eso. ¿Por qué? Porque es que hoy día hay un boom, hay un movimiento de reforma en el mundo. Así como hace pocos años hubo el movimiento de la risa santa. Sí, el movimiento de las danzas, el movimiento de no sé qué, el movimiento de no sé qué. Bueno, hoy día hay otro que se le llama el movimiento de la reforma calvinista, que como el resto de movimientos, con el tiempo se termina degenerando y da paso a otro movimiento. Entonces, a este movimiento o boom que hay hoy, más bien se le debe dar el nombre de movimiento calvinista y no reformado, porque lo único que tienen en común con la reforma son los 5 puntos. ¿Qué es lo que se da hoy? Y usted va a encontrar iglesia pentecostal calvinista, iglesia carismática calvinista, iglesia de no sé qué calvinista. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo que toman, y es algo que pasa hoy día en la Convención Bautista del Sur, hay un crecimiento exponencial de la fe calvinista, o sea, de los 5 puntos de lo que se llama tulip, dentro de estas congregaciones, pero no se les debe dar el nombre de reforma o reformada, porque la fe reformada es una cosmovisión bíblica completa que lo afecta todo, que afecta la eclesiología, que afecta la liturgia, que afecta la vida misma. Una particularidad de la fe reformada es que somos confesionales, nos identificamos con una confesión de fe histórica, que puede ser la confesión de Westminster, la confesión de Londres, bueno, otras, ¿verdad? A la misma vez somos cesacionistas, estamos convencidos que los dones milagrosos cesaron con la muerte del último de los
mohicano, no, del último de los apóstoles. Somos históricos, le damos una importancia a lo que Dios ha hecho en la historia de su pueblo, que no estamos construyendo en el vacío, sino que reconocemos que hay 21 pisos que ya se han ido dando, ¿verdad? No somos dispensacionalistas, no somos dispensacionalistas. Mira, el dispensacionalismo es la hermenéutica contraria a la hermenéutica reformada. La hermenéutica reformada dice que la Biblia debe ser visto como un solo bloque. Hay un pacto de gracia que corre dentro de toda la Biblia, que hay una sola revelación que se da de una forma progresiva. El dispensacionalismo dice todo lo contrario. Ellos dicen que hay 7 bloques. Si no estoy mal, ¿cierto? 7 bloques. Y lo que Dios hizo aquí y dijo para aquí es solamente para aquí. La hermenéutica reformada dice no, todo tiene que ser interpretado como un todo, porque todo eso nos sirve. Así que no se puede ser reformado y dispensacionalista, o sea, es una contradicción. Bueno, puede que alguien me esté preguntando, ¿y qué pasa entonces con John MacArthur? Bueno, en el sentido clásico, él no es reformado. Es más, conversando con alguien que es pastor en otra parte, pero enviado por Grace, él me dijo, es que nosotros no nos identificamos como reformados. No sé por qué otros piensan que somos. Sí somos calvinistas en el tema de la soteriología, pero eso es una cosa. Y lo mismo se puede decir de John Piper. Lo mismo se puede decir de Miguel Núñez. Lo mismo se puede decir de... no sé quién es. Pero no es del seminario de Dallas. Porque si es del seminario ese, no es reformado, ¿no? ¿Quién más iba a preguntar algo allá? Con los pesos. Una persona se puede salvar aunque no tenga conocimiento de esa. Bueno, el único requisito para la salvación es que conozca lo esencial y fundamental del evangelio y que crea en Cristo. Sí, habrá muchos que creen en las 5 solas y te las pueden redactar desde la A hasta la Z, que la continuarán recitando en el infierno. Lo que la Biblia dice, Cristo dice, ¿no? Y él es muy categórico. El que cree en mí, ese es salvo. Es lo que se necesita. Sí. Bueno, yo era arminiana y yo soy salva desde entonces. Amén. Sí, hay unos... Lo que dice ser reformado es como volver a nacer por segunda vez. Bueno, es como un renacer en el sentido de que puedo ver el evangelio de una forma que no lo había visto antes, ¿verdad? Eso sí. No por ser arminiano no vamos a ser salvos. No creo. No depende del método, sino a pesar del método. ¿Quién se atrevería a afirmar que John Wesley no era un santo, que no era un hombre de Dios? Yo no me atrevería a afirmar eso. Creo que el que diga eso está mal. Y en eso yo como referencia bíblica, yo podría hablar sobre la cruz cuando estaba Jesús y estaba la persona que creyó a último momento en Jesús.
La salvación de último momento es un tema peligroso. ¿Por qué? Porque no es simplemente que la persona diga una oración, es que tenga fe. Y la fe no es una cosita simple. Mira, yo les mencioné Juan 2, Juan 6. Dice que muchos creyeron en él, pero no eran cristianos. Entonces, la fe de último minuto, mira, es un riesgo demasiado alto. Ahora, yo no digo que alguien en último instante no pueda creer verdaderamente. Sí se puede dar, pero es un riesgo demasiado alto. Pero no es como la parábola de los trabajadores, se les pagó lo mismo, o la estoy confundiendo, no sé, estoy malinterpretando, pero como se le pagó lo mismo al que llegó al último como al que llegó primero. Bueno, habla de las recompensas, ¿no? Pero digamos, si queremos relacionarlo con ese tema, sí, habrá gente que se salva y vivió 30 años en esta tierra salvos, y habrá otros que se salvan y vivieron en esta tierra solo 2 minuticos, pero estos de último minuto es un riesgo. O sea, es un riesgo que yo diga, listo. No, yo voy a disfrutar de mi juventud, voy a vivir mi vida ya cuando esté cuchito, ancianito, que ya esté a punto de morir, entonces allí sí voy a convertirme. Bueno, ¿tú qué sabes si te convertirás? Si es Dios el que hace eso. Entonces sí, es un riesgo. Ir a llevar el evangelio a una persona que está ya al borde de poco. Sí lo he hecho. Sí, uno nunca tiene que perder la esperanza, ¿verdad? Y ¿cómo es que dice la Biblia? Más vale perro vivo que el león muerto, y mientras haya vida hay esperanza. Entonces, pues, si puede oír, aunque no dé manifestaciones externas de que, oye, llévele el evangelio. Y usted hace ese trabajo y ya lo demás, usted pues lo verá en el cielo, si se salvó o no. Dios es el que sabe. 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 Ok, bueno, nos hizo falta el tema de la membresía, que también es un tema fundamental y que es un tema que hoy día ya se olvidó en buena parte de la fe evangélica. La importancia de hacerse miembros de una iglesia lo encontrarán en el libro. A la misma vez, la importancia de la confesionalidad. La importancia de que cada congregación tenga o se identifique con una confesión de fe. Y eso van a encontrarlo en el libro. Realmente, no, yo sé que ya no puedo dar más. Ya no puedo dar más. Pero no sé qué otra inquietud hay de esto que hemos visto. Inquietudes. No hay más. Si no hay más, entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios. Les quiero dar gracias por asistir a esta breve introducción a la eclesiología, confiando en Dios. Que disfruten mucho de este curso, en el cual se necesita que cada uno lea ¿cuántas páginas? 600 páginas están en licenciatura, 900 en maestría. Dentro de las páginas está un libro que escribí yo. Si encuentran algo, una redacción inapropiada o una palabra mal escrita, ahí está mi email, me escriben y yo hago la corrección. Bien, y espero que disfruten mucho de este curso, que Dios les bendiga abundantemente y que esto les lleve a fortalecer cada vez más sus propias congregaciones. Bien, demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te exaltamos y bendecimos en esta tarde, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo de crecimiento juntos, en el cual hemos profundizado un poquito en la doctrina de la iglesia. Señor, hemos visto incluso cómo hay caos hoy en medio de tu pueblo. Ayúdanos no a levantarnos como jueces,
sino a ser instrumentos para la restauración plena de tu iglesia. Que así como en el siglo XVI levantaste hombres reformadores que impactaron a la iglesia de su tiempo para que volvieran a la fe bíblica, tú nos lleves hoy, Señor, a amar la verdad tuya, a luchar, a dar incluso nuestras vidas para que la iglesia pueda continuar reformándose, volviendo a la luz de tu palabra. Bendice a tu pueblo en Houston, en Texas, en Norteamérica, en Latinoamérica. Bendice a tu pueblo y concédenos cada día ver la constitución de iglesias bíblicas que te honren a ti. A ti te exaltamos, Padre, te rogamos que nos guardes, que nos lleves en bien, que a cada uno mañana le concedas guardar tu santo día en las iglesias donde ellos están, que el poder de tu Espíritu se manifieste poderosamente por medio de predicaciones vivas, predicaciones bíblicas. Tu nombre es exaltado y engrandecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones del Señor.